Para terminar el análisis funcional vamos a ver algunas otras definiciones. Ya sabemos cuál es el dominio, la imagen, ceros o raíces y la ordenada al origen. También para dar el análisis completo del gráfico de una función, lo que tenemos que saber es dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos y por último el conjunto de positividad y negatividad. Para todas estas vamos a ir viendo definiciones para poder llegar a terminar de analizar el gráfico. Bien, primero vamos a ver cuando una función es creciente o decreciente. Como su palabra lo dice, a ver, una función, ¿cuándo va a ser creciente? Cuando vemos acá gráficamente, ¿qué pasa? Cuando los valores de x aumentan, los valores de y también van a tener que aumentar. Eso hace que la función sea creciente. Entonces, si al aumentar los valores de x, los de y también aumentan, significa que la función es creciente. Si vemos acá el gráfico, fíjense que va hacia arriba. Siempre que analicemos un gráfico lo vamos a hacer de izquierda a derecha, porque si yo lo mirara al revés, esta función en realidad sería decreciente, y no, está mal. Siempre es de izquierda a derecha, entonces esta función es creciente, porque la recorro bien. Ahora, si la recorriera al revés, en realidad de ser creciente pasaría a ser decreciente. ¿Cuándo una función es decreciente? Si al aumentar los valores de x, aumentan los valores de y, decimos que la función es creciente, va a ser decreciente cuando suceda lo contrario. Es decir, cuando los valores de x están aumentando, ¿qué pasa con los de y? Van a ir disminuyendo. Si ven el gráfico lo recorren, este va hacia abajo, por eso es decreciente. Y por último, una función puede ser constante, es decir, no ser ni creciente ni decreciente. Fíjense en este caso qué pasa. Al aumentar los valores de x, cada vez que nos vamos moviendo hacia la derecha, los valores de x van aumentando, pero los de y, ¿qué pasa? Siempre van tomando el mismo valor, por eso es constante, porque la función no crece ni decrece. Entonces, acá tenemos algunos gráficos. Fíjense, si miro esta función crece porque al aumentar x aumenta y, en este caso la función decrece porque pasa al revés, y acá no crece ni decrece. Pero también va a pasar de que la función tenga tramos en donde crece, en donde decrece o donde es constante. Este caso, fíjense que en este caso la función, el primero, es creciente, porque al aumentar los valores de x aumentan los de y. Acá, ¿qué pasa? La función no crece ni decrece, se mantiene constante, y en este último tramo la función pasa a ser decreciente. Cuando pasan estas cosas de que la función va cambiando en tramos, lo que vamos a tener que dar son intervalos donde la función crece, decrece o se mantiene constante. Si es toda creciente, decimos que la función es creciente en todo su dominio. Si es decreciente y no cambia en ningún momento, la función va a ser decreciente en todo su dominio. Ahora, si hay tramos, como este es el caso, vamos a tener que dar intervalos. Bien, los intervalos de crecimiento, entonces, es un subconjunto en donde la función es creciente. El intervalo de decrecimiento va a ser donde la función es decreciente. Si vemos este gráfico de acá, fíjense que este es por tramos. Acá la función es creciente, llega a ese punto, pasa a ser decreciente, crece nuevamente, decrece y vuelve a crecer. Entonces acá lo que vamos a tener que dar son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Cuando demos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre lo vamos a hacer con respecto a x. Cuando yo tengo que dar algún intervalo, tengo que tener una referencia. Como decíamos, si yo hablaba del dominio, tomaba de referencia x. Si daba la imagen, tomaba de referencia y. Ahora, cuando demos los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, lo que voy a tener que tomar de referencia siempre es x. Me paro en el punto. Fíjense, acá la función empieza a ser creciente. ¿Desde dónde? Me paro en el punto de la función y me fijo qué le corresponde en x. ¿Qué corresponde en x? 0. Entonces pasa a ser creciente desde 0 hasta ¿dónde? Hasta este puntito de acá. Porque después para acá pasa a ser decreciente. Entonces desde 0 hasta este punto que es, me paro en el punto y me fijo qué le corresponde en x. Es 9. Entonces de 0 a 9 la función crece. Después, ¿qué pasa?
Quedamos en 9. De 9 hasta este puntito la función es decreciente. Desde 9 a, y me fijo qué le corresponde en X. Si acá tenemos el 9, 10, en 11. En 11 la función es decreciente. De 9 a 11. Fijémonos, de 9 a 11 la función es decreciente. Ahora siempre tenemos que arrancar el otro intervalo en donde quedamos. ¿Dónde quedamos? En 11. Entonces desde 11 hasta este punto que tenemos acá la función crece. ¿Y qué corresponde en X? Vamos hacia abajo. Le corresponde el 14. Entonces desde este punto que tenemos acá, desde 11 hasta 14 la función vuelve a ser creciente. Después donde quedamos va a ser el intervalo a donde vamos a tener que continuar. Entonces habíamos llegado acá en 14. Acá, ¿cómo es la función? La función baja. A medida que aumenta X, disminuyen los de Y. La función es decreciente. ¿Desde dónde? Desde 14 hasta este punto de acá, que nos fijamos que le corresponde en X. Que le corresponde en X, tengo 21, 22. Entonces, de 14 a 22, la función es decreciente. De 14 a 22. Y después tenemos por último este tramo de acá. De 22 a este punto de acá, la función crece. ¿Desde dónde? Desde 22 hasta este punto que me fijo que le corresponde en X. En X le corresponde el 24. Entonces de 22 a 24 la función vuelve a ser creciente. Entonces siempre tenemos que ir viendo los intervalos. Acá la función crece, decrece, crece, decrece y crece. Y siempre los intervalos lo tengo que dar con respecto a X. Acá no son los pares ordenados como hacíamos antes, que uno es X y otro es Y. No, acá lo que siempre vamos a dar referencia cuando nos estamos diciendo un intervalo es una parte de, ¿sí? Una parte de esa función y que lo doy como referencia X. Entonces, esto empieza desde 0 de X y termina en 9 de X. Después, para dar este tramo de función decreciente, ¿dónde empecé? El segundo intervalo empieza donde terminó el anterior. Terminamos en 9. De 9 a 11 la función pasa a ser decreciente. Después, desde 11 a 14, ¿qué pasa? Vuelve a crecer. Donde quedé sigo en el otro. De 14 a 22 decrece. Y por último, de 22 a 24 vuelve a ser creciente. Y ahí estaríamos dando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.